parte del avance de la campaña de vacunación antigripal en este año 2022 implica incorporar a los adultos mayores de 65 años. Por lo tanto, estamos avanzando en esta vacunación. Han llegado las dosis de Fluxvir, que es la vacuna específica adyuvantada que se coloca en este grupo etario. Recordemos que las vacunas están disponibles en todos los vacunatorios públicos, tanto en centros de salud como en hospitales de la región y de toda la red de establecimientos sanitarios. Por lo tanto, convocamos a que aquellos adultos mayores de 65 años, no es necesario presentar una orden específica, puedan acudir sistemáticamente a vacunarse. Seguimos vacunando también a trabajadores y trabajadoras de la salud, a niños entre 6 meses a 2 años, donde ya tenemos también disponibles la vacunación pediátrica, y a su vez también a embarazadas puérperas, aquellas mujeres que están en el posparto, y por supuesto también a los inmunocomprometidos. Estamos a la espera de nuevas dosis, de mayor cantidad de la Viraflu, que es la otra marca que se está colocando, específicamente para poder comprender a aquellos entre 2 años a 64 años con factores de riesgo e ir sumando mayor cantidad de población. Recordemos que esta población de riesgo es la población objetivo a quien va definida la campaña de vacunación. También veremos en las próximas semanas, de acuerdo a la disponibilidad de dosis, de poder avanzar con trabajadores de la Fuerza de Seguridad y también con docentes, que entendemos que son grupos que, si bien no son considerados en sí mismos de riesgo, son grupos que por las actividades que realizan claramente pueden transformarse en personas que puedan ser contagiadas y contagiar también. Por lo tanto, esas son las políticas que estamos desarrollando con respecto a la vacunación antigripal, sin dejar de lado todo lo que tiene que ver con vacunación de calendario nacional obligatorio, la vacunación COVID también a su vez, que ya nos encuentra habiendo cumplimentado los objetivos que primariamente nos habíamos puesto para el mes de febrero, y avanzando en poder seguir completando esquemas y colocando refuerzos, que es lo necesario ahora en esta etapa. Si bien ya casi no estamos registrando casos de COVID, es importante no posponer la vacunación, que aquellos que tienen la indicación del refuerzo, ya habiendo pasado los 90 días, si se enfermaron, o los 120 días, en el caso de la última dosis colocada, puedan acceder al refuerzo para poder tener el esquema completo. Bueno, sí, particularmente hoy y clínicamente es muy difícil poder definir si una persona está contagiada por COVID o está contagiada por gripe. Comparten claramente los síntomas, por lo tanto, una persona que comienza con fiebre, con tos, con dolor de cabeza, con dolor de cuerpo, que son síntomas compatibles con COVID, lo primero que hacemos es indicar el hisopado en este caso. Particularmente cuando el hisopado es negativo, ahí sospechamos, por la circulación de virus que tenemos, que podamos estar frente a influenza, particularmente la que más está influenza A, el subtipo H3N2, que contiene una mutación, y que esa mutación también está incluida dentro de la vacuna del calendario que se está poniendo ahora en la campaña 2022. Por lo tanto, quienes están siendo vacunados van a tener esta cobertura, pero a nivel clínico es muy difícil. Lo que se hace en esos casos es, cuando se presenta la persona con hisopado negativo, se la evalúa. Primero que nada, nos fijamos si se la categoriza o no en una persona de riesgo, si tiene o no criterio de internación, y no está indicado de rutina el hisopado o el panel virológico. En esos casos, lo que sí está indicado es poder, como dijimos antes, definir si la persona es de riesgo o no y realizar los cuidados pertinentes. Recordemos que para la influenza tampoco hay un tratamiento específico, salvo el oseltamivir o el Tamiflu, como se lo conoce, que está indicado para pacientes de riesgo particularmente, y para todos aquellos que resultan internados a partir de una complicación. La vacuna contra la gripe no previene la enfermedad, eso también recordémoslo. Lo mismo pasa con la vacuna contra el COVID. Son vacunas que lo que evitan son las complicaciones graves y la muerte frente a esta enfermedad. Por lo tanto, la importancia que tiene el lavado de manos, la ventilación cruzada de ambientes, el barbijo, es esencial para prevenir el contagio. Esas medidas de cuidado no debemos abandonarlas, porque son las medidas que hace mucho venimos pregonando, que nos han servido para poder dar pelea a lo que fue y es la pandemia por coronavirus, y por supuesto en este caso son medidas que también utilizamos para la prevención de enfermedades respiratorias, teniendo en cuenta además que no
solamente el virus de la influenza es el único que está circulando, sino que también comienzan lentamente a crecer el resto de los virus respiratorios, otros virus respiratorios, le decimos nosotros, o siglas OVR, donde también afectan a determinados grupos etarios, principalmente a niños ni a niños menores de 1 año, dentro de los cuales el grupo de menores de 6 meses es un grupo que sabemos que a partir de los meses de mayo, junio y julio comienzan a consultar los papás, las mamás, a los hospitales, a los centros de salud por el aumento de la incidencia de las enfermedades respiratorias. Por lo tanto, es muy importante, como dijimos antes, que estas medidas de cuidado puedan sostenerse para que de esa manera podamos llegar de otra forma a los meses más fríos, que son los de mayor circulación viral, en este caso de estos virus respiratorios. Así es, como decimos siempre, no es una cuestión solamente de contagiosidad del virus, en este caso, como dijimos, la influenza A subtipo H3N2 tiene una mutación en particular. Esa mutación no está cubierta por la vacuna de las cepas de los años anteriores, en realidad, pero sí por esta cepa. Lo que tenemos particularmente es que la influenza se nos ha adelantado, ha empezado a circular mucho tiempo antes. Este tipo de incidencia de casos la solemos ver para los meses de agosto, para los meses de julio, no para los meses de marzo, abril, que es lo que está sucediendo. Ya habíamos tenido reportes en febrero. Brasil ya había comenzado con la epidemia de gripe a partir del mes de enero, febrero. Por lo tanto, entendíamos que se pudiera esparcir de esta manera. No hablamos de una contagiosidad especial. La contagiosidad sigue siendo exactamente la misma. Sabemos que el virus de la gripe es muy contagioso. Algunas personas lo pasarán con muchos síntomas. Hay otras personas que simplemente lo pasan con un leve dolor de cabeza. Eso dependerá del individuo y del organismo, de cada uno de los organismos, pero particularmente sabemos que quienes tienen más riesgo de complicación son aquellas personas que pertenecen a los grupos de riesgo y donde una gripe deja de ser una fiebre y una tos para pasar a ser una neumonía viral o para pasar a ser algún tipo de complicación respiratoria u orgánica que amerite una internación en terapia intensiva. Por el momento no tenemos tampoco gran ocupación de camas con respecto a la influenza, a diferencia de lo que fue el COVID. Tenemos muy bajo el porcentaje de internación derivado de influenza, menos del 2% de los casos se están internando. Estamos hablando de internaciones en terapia intensiva, básicamente. Por lo tanto, no podemos decir que es diferente la contagiosidad. Lo que sí vemos es que en ambientes cerrados, como ha pasado en brotes escolares o en brotes áulicos o en determinados espacios de trabajo, en esos espacios cerrados, donde existe poca o nula ventilación muchas veces, es donde se produce la mayor cantidad de casos, donde comienza por ahí un alumno, 2 alumnos y luego se termina esparciendo al resto de los compañeros y de las compañeras de curso, e inclusive se ven los docentes también involucrados. Por eso decimos que en realidad la vacunación en docentes tiene que ver con esto, con la capacidad de uno de transformarse en un vector de contagio, no porque ser docente implica una actividad de mayor o menor riesgo, sino que claramente es para evitar estos contagios masivos que, más allá de que no produce grandes complicaciones en las personas, y produce un ausentismo escolar y un ausentismo laboral muy aumentado. Los protocolos también están avanzando en una modificación. Esperamos dentro de 2 semanas aproximadamente tener una nueva visión de lo que es la pandemia por COVID y el abordaje de las virosis respiratorias en la provincia. Por lo tanto, también esto es dinámico. Hemos eliminado el distanciamiento obligatorio como parte de las medidas de cuidado. Nos centramos principalmente en el barbijo dentro de los espacios cerrados, no tanto en el exterior, porque entendemos que en el exterior la capacidad de contagio es mucho menor. Por lo tanto, hay que estar atentos a los próximos mensajes que desde el Ministerio comuniquemos con respecto al abordaje. Es transformar los centros de COVID en centros de abordaje de virus respiratorios, y de esa manera que las personas tengan también un espacio de contención dentro del sistema sanitario con respecto a estas enfermedades. Terminando de definir son los nuevos protocolos en virtud de esta resolución, que también hace ciertos cambios de enfoque con respecto a lo que significan las licencias, todo lo que tiene que ver con la regulación laboral en relación al COVID y cómo nos paramos como país y como provincia frente a lo que se viene hasta cierto punto en un escenario de incertidumbre, ¿no? O sea, no sabemos hacia dónde va a ir el virus, está circulando con determinada capacidad infectiva en algunos países de Europa, en algunos países del sudeste asiático. Estamos monitoreando esa situación. En el día de ayer tuvimos 0 casos registrados en el caso de la provincia, y cada
cada vez son menos los casos registrados en todo el país. Por lo tanto, entendemos que, como dijimos siempre, la pandemia no termina, pero entendemos que ahora se está viendo desplazado este virus por otra circulación de virus respiratorios que hace tiempo que no se veían con esta magnitud. Por lo tanto, el cambio de los protocolos tiene que ver con esta situación que es muy dinámica. El distanciamiento tiene que ver en base a la evidencia científica nacional, donde se vio que las medidas más efectivas son el lavado de manos y el uso del barbijo, además de la ventilación cruzada. Por lo tanto, avanzamos en que toda esa evidencia científica se pueda plasmar en los nuevos protocolos. El distanciamiento social, siempre que se pueda utilizarlo, es necesario porque entendemos que no solamente previene el contagio del COVID, sino de múltiples enfermedades que se transmiten de la misma manera, y los virus respiratorios es de la misma manera, pero utilizando el barbijo entendemos que con esa barrera mecánica el distanciamiento puede estar salvado. Por eso la fuerza está puesta sobre utilizar el barbijo, básicamente, ¿no? Como les dije antes, estos protocolos tienen que ver con la situación actual. Nosotros cada vez vemos que existe un aumento de lo que son gripes y resfriados, no solamente la gripe por sí misma, sino también todo otro tipo de infección respiratoria alta e inclusive algunas bajas. Por lo tanto, es una cuestión de monitoreo, de supervisión, de obviamente dar las pautas claras para las personas. Es necesario que aquellas personas que tienen estos síntomas puedan avanzar en concurrir a los centros, hisoparse, descartar si es COVID y después avanzar en ver qué tipo de virosis respiratoria es. Y además, particularmente eso sí se va a hacer dentro de un par de semanas más, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, se van a delinear los nuevos criterios de testeo y los nuevos criterios de aislamiento. La idea es poder ir retomando, a partir de lo que está sucediendo, la mayor capacidad operativa y productiva que pueda tener la provincia y que pueda tener la República Argentina con respecto al COVID, sin decir que no vamos a aislar a nadie, pero diciendo que básicamente el aislamiento y el testeo va a estar dirigido o reservado a determinados grupos etarios o determinados grupos de riesgo para que el resto de la población pueda avanzar en lo que nosotros decimos, este crecimiento económico, este desarrollo productivo que necesita la República Argentina, y que los ministerios de salud pública de cada una de las jurisdicciones debemos acompañar, por supuesto, recomendando siempre todas las medidas de cuidado que están basadas en la ciencia, que están basadas en lo que nos dictaminó y nos dictamina principalmente la experiencia y la evidencia científica, que son quienes rigen para nosotros nuestro actuar médico. Claro. El de a poco para nosotros en este contexto puede provocar hasta cierto cansancio y hastío en la población, porque pareciera como que esto es una cuestión que nunca termina. En realidad nunca termina porque el virus sigue circulando. Nuestro mayor cuidado que siempre tenemos es primero la observación de lo que sucede en otros países, porque ese es el reflejo de lo que luego puede suceder acá en la Argentina y en nuestra provincia también. Pero particularmente nosotros siempre vemos con cuidado, porque si el virus comienza a circular nuevamente de manera indiscriminada y de manera hasta cierto punto irrefrenable, entendemos que cuanto más circula, la capacidad de mutar es mayor. Y dentro de esas mutaciones pueden existir luego variantes de preocupación, como fue la variante Omicron, o como es la variante Omicron, y que esas variantes rápidamente, a partir de la globalización que tenemos como mundo, pues se pueden transmitir rápidamente al continente americano, de ahí a la Argentina, porque las fronteras hoy en día están abiertas, porque en realidad hay una circulación de personas a partir de vuelos del exterior importante. Eso también incentiva, como decimos, el turismo, el desarrollo productivo, y claramente lo que uno no quiere es que por un lado se frene ese avance o ese crecimiento que tiene la provincia, pero siempre con los cuidados sanitarios. Nosotros siempre estamos viendo este tipo de circunstancias porque decimos, nos preocupa que desde esos países vengan contagios, mientras sean de la misma variante que está circulando no hay ningún inconveniente. El problema es cuando surgen otras variantes, cuando son variantes de preocupación, y esas variantes mutagénicas claramente pueden presentar olas o pueden presentar
cuestiones que tengan que ver con la atención sobre los sistemas sanitarios. Recordemos que esta última ola que tuvimos principalmente a fines de diciembre, en el mes de enero y en el mes de febrero, produjo una sobrecarga sobre la internación, pero no produjo una atención o una saturación de las camas de internación. No fue necesario suspender ningún tipo de actividad sanitaria y pudimos sostener las actividades sanitarias no COVID de la misma manera que lo veníamos haciendo, cosa que en primera y segunda ola eso no había pasado. Por lo tanto, la capacidad del sistema se ha habido resguardada gracias, por un lado, a lo que fue la vacunación y por el otro lado entendemos que la cepa Omicron en una cepa de mucha capacidad infectiva, pero de poca capacidad de generación de enfermedad grave. Por lo tanto, en ese sentido no tenemos que tentar a la suerte ni al destino de lo que pudiera suceder, por lo tanto hay que seguir con las medidas de cuidado y visualizando. Para eso están los sistemas epidemiológicos. El sistema epidemiológico provincial, el sistema epidemiológico nacional están para esto, para visualizar todo el tiempo la situación que está ocurriendo en otros países y que ocurre en nuestro país, así como también para decirnos si estamos en un área de alerta o no con respecto a lo que son los casos de enfermedad respiratoria producida por influenza o producida por otros virus respiratorios. Esa es la fortaleza estatal que tienen los países como el nuestro, donde el Estado regula, monitorea, supervisa y realiza todos estos análisis. Particularmente nuestro sistema epidemiológico nacional es muy sólido, está muy consolidado y realmente el COVID ha hecho que se consolide aún más. Estamos avanzando también en terminar de consolidar una mirada común con respecto a la vigilancia epidemiológica con el resto de las provincias. Por lo tanto, es importante para la sociedad que nos sigamos cuidando, para la comunidad que sigamos como hasta ahora avanzando en la vacunación contra la gripe en los grupos de riesgo. Recordemos también que ha ingresado un caso de sarampión importado, la necesidad de seguir fortaleciendo el calendario nacional obligatorio, de aquellas personas que no tienen la vacuna doble viral completa, poder darse una dosis, que aquellos que van a viajar completen sus esquemas para evitar el reingreso de estas enfermedades, sabiendo que además lo que fue la pandemia por COVID hizo que las coberturas de vacunación del calendario nacional sean más bajas de lo deseable. Por lo tanto, el esfuerzo está puesto dentro del sistema sanitario también en poder completar estos esquemas.